Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. El día viernes, gran parte de la población colombiana, y pienso yo, que aquellos que queremos que se haga justicia en este país que tanto la necesita, celebrábamos de una manera muy eufórica la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá al no aceptar la preclusión al juicio en el caso del señor Álvaro Uribe Vélez. El panorama hoy cambia de lado lamentablemente. El viernes celebrábamos y, como por dar un ejemplo, yo recordaba como cuando Colombia le metió ese golecito a Alemania en el Mundial del 90, si no estoy mal. Hoy yo me siento, particularmente yo, Mauricio González, burlado. Realmente me he sentido burlado en todo este proceso del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué? Pues resulta que detrás de bambalinas, es decir, detrás de todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, hay un par de juristas muy serios para mí, y es el fiscal Montealegre y el señor abogado Miguel Ángel del Río, quienes han estado minuto a minuto, segundo a segundo, observando el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y ellos tomaron una decisión matemática, y es que Uribe jamás irá a juicio. Resulta que el señor Daniel Coronel escribe una columna que me parece impecable, muy puntual, y que, si ustedes me lo permiten, se las voy a leer para que ustedes comprendan por qué Álvaro Uribe Vélez jamás irá a juicio en este caso. Y segundo, porque nos abre a cápsulas para la memoria 4 interrogantes que son muy importantes y que los colombianos debemos saber. Si ustedes me permiten, voy a leerles la columna muy textualmente, y él la tituló Camino a la impunidad. Abro comillas. La decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá abre la puerta a la impunidad definitiva para el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de soborno de testigos y fraude procesal. El documento de 269 páginas muestra una tras otra las razones por las que Uribe debe de ser juzgado. Señala que en el caso se han usado maniobras dilatorias, regaña a la Fiscalía por su desgreño en la investigación, pero concluye que pueden seguir haciendo lo mismo. El meollo de la decisión está en una frase del mamotreto: un juez no puede ordenarle a la Fiscalía acusar. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fiscalía, hoy controlada por Francisco Barbosa, Marta Mancera y sus delegados, puede seguir presentando solicitudes de preclusión para favorecer a Álvaro Uribe hasta que encuentren un juez que les diga que sí y archive el caso, o hasta que el caso muera por prescripción de la acción penal, es decir, cuando opere el vencimiento de términos. En Colombia se han dejado de juzgar una serie de personajes con unos delitos impresionantes precisamente por este vencimiento de términos. Dicen por ahí que es el mejor abogado de Colombia, el vencimiento de términos. En el pasado, ojo con esto, en el pasado el expresidente Uribe se ha beneficiado de la figura de la prescripción. En octubre del 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, por ser esas conductas anteriores a 1994. Esto va para los uribistas. Ustedes no vayan a creer, porque siempre que me encuentro uno de estos personajes que apoya a Uribe, me dice: pero ¿por qué no le han encontrado pruebas? No, las pruebas las han habido todas, sino que este gran abogado, el vencimiento de términos, por ejemplo, en este caso, lo ha dejado en libertad, pero con delitos, es decir, investigado con delitos tan delicados como el concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Ojo, continuamos con la columna. La fecha de la prescripción de este proceso se debe calcular teniendo en cuenta la mitad de la pena máxima establecida para cada uno de los delitos y contándola a partir de la presentación de la indagatoria. Esa diligencia tuvo lugar el 8 de octubre del 2019 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La pena máxima, tanto para soborno en actuación penal como para fraude procesal, es de 12 años. Es decir, se deben contabilizar 6 años a partir de la presentación
de la indagatoria y esa es la fecha en la que el proceso terminará por prescripción de la acción penal, el 8 de octubre del año 2025. Para evitar que el caso quede en la impunidad por vencimiento de términos, Uribe debería ser condenado en 2 instancias antes de esa fecha, lo cual es matemáticamente imposible, aun si la Fiscalía decide no presentar una nueva solicitud de preclusión. En el escaso lapso de 24 meses deberían surtirse las siguientes diligencias. Presentación del escrito de acusación. En gracia de discusión, supongamos que la Fiscalía, que no ha querido ver las pruebas que sí han apreciado la Corte Suprema de Justicia y 2 jueces, súbitamente decida acusar y lo haga la semana entrante. Citación a audiencia de formulación de acusación. Teniendo en cuenta la carga laboral, los tiempos habituales y que no hay preso, esa diligencia sería citada para febrero del 2024. Audiencia de acusación. La defensa del expresidente Uribe podría solicitar aclaraciones de la acusación con la finalidad de pedir la nulidad de la actuación. Si el juez resuelve en contra, se irá al Tribunal Superior. Tiempo estimado 5 meses. Estamos en julio del 2024. Audiencia preparatoria, que será prolongada por la cantidad de evidencia que tiene el proceso y que ya ha sido descubierta en 2 tentativas de preclusión, pero que deben ser vistas por el juez. Tiempo estimado 4 meses, es decir, estaríamos en diciembre del 2024. Juicio oral, que puede necesitar meses si se tiene en cuenta la extinción de los alegatos en las audiencias de preclusión. Empezaría en febrero del 2025 y tomaría alrededor de 30 sesiones. Estaría finalizando en agosto del 2025. Y la sentencia, que depende de la eficacia de la juez del caso. Aquí vale la pena tomar en cuenta que el juicio oral contra el caballista Santiago Uribe Vélez terminó hace 12 años, el hermano de Álvaro Uribe Vélez. Terminó hace 12 años y 8 meses con petición de condena por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría. Aún así, el juez no ha proferido su veredicto. Si eso sucede con el hermano, ustedes podrán imaginarse lo que pasará en este caso. Sin embargo, con optimismo calculemos que el juez solo se toma un mes, es decir, septiembre del 2025. Apelación. El caso subirá al Tribunal Superior de Bogotá para confirmar o desestimar la sentencia. Consideren que la segunda instancia sobre la preclusión que acabamos de conocer y que es mucho más sencilla tomó 5 meses. Se resolvería en febrero del 2026 cuando el caso ya está prescrito. Sentencia de segunda instancia. El Tribunal Superior deberá dictar propio veredicto. En ningún caso estos trámites tomarán menos de 3 años. No importa que Álvaro Uribe Vélez haya pedido ante la Sala Penal de la Corte Suprema, ante la Sala de Instrucción, ante la Sala de Instrucción de la misma institución, ante la Juez 28 Penal del Circuito, ante el Juez 41, al Tribunal Superior de Bogotá e incluso ante la Corte Constitucional. Al fin ganará. La única alternativa a este escenario de impunidad es que un juez declare que estos 2 delitos no prescriben por ser conexos con crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta que los testimonios que presuntamente quería voltear el expresidente tienen que ver con la conformación y operación de grupos paramilitares. Esta es la columna del señor Daniel Coronel, basada en la tesis que estudiaron durante un tiempo Monte Alegre y Miguel Ángel del Río. Para Cápsulas para la Memoria nacen 4 interrogantes muy importantes, pero primero para una de estas interrogantes observemos este video. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la Sala Penal de la Corte
y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Lamentamos la filtración de una decisión que, valga la pena advertir, no conocemos el estado de la decisión, ni el nivel de la decisión, ni los puntos de la decisión. Lo que conocemos es que, según manifestaciones del expresidente Uribe, ya salió un fallo donde confirma la decisión de primera instancia. Después de ver estos videos, surgen para Cápsulas para la Memoria y para mí, Mauricio, 4 interrogantes muy importantes y las primeras 3 nos llevan a la cuarta. La primera, o sea que Álvaro Uribe Vélez ya tenía conocimiento de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Él manifiesta en un video que fue información de prensa. Los colombianos necesitamos saber de dónde viene esa información, cuál es la fuente de esa información. Número 2, o sea que los colombianos estamos secuestrados ante las decisiones que pueda llegar a tomar la Fiscalía General de la Nación sin que ningún ente, ningún presidente y absolutamente nadie pueda decirle nada, y más teniendo en cuenta que hemos estado gobernados por una fiscalía que ha tenido unos fiscales bien corruptos. Número 3. ¿Por qué siguen desgastando el árbol judicial de esta forma, sabiendo que Álvaro Uribe Vélez, y me imagino que los abogados, así como Montealegre y Miguel Ángel del Río, ya sabían que esto iba para prescripción de tiempo? ¿Por qué siguen desgastándola sabiendo que hay unos casos bien importantes que deben de ser tomados en cuenta en este momento en la justicia colombiana? Y la interrogante número 4, y la más importante: si Álvaro Uribe Vélez sabía de la decisión y dice que fue una información de prensa, ¿quién carajos colocó ese mico dentro de los 269 o dentro de las 269 páginas, donde ampara a la Fiscalía nuevamente, ordenando que ningún juez puede darle la orden a la Fiscalía a acusar? Y la pregunta es a todo esto: Álvaro Uribe Vélez tenía desde hace mucho tiempo comprados a los jueces del Tribunal Superior de Bogotá para que sacaran este mico. Álvaro Uribe Vélez definitivamente no hay nadie que lo pueda investigar y llevar a juicio. Estamos a merced de una de las personas más corruptas en la historia de Colombia. Yo quiero que ustedes se planteen esas preguntas, me dejen sus comentarios, por favor, son supremamente importantes, y más las personas que son juristas. Déjenme su comentario, suscríbanse al canal, desde aquí les envío un inmenso abrazo y, como siempre, mil gracias por haberme acompañado. Chao, chao. Porque aquí te lo recordamos.